Así que esto es 6 errores que debes evitar si quieres terminar tu manga de Hessian Artist. Tu propio manga o planeas hacerlo a futuro, ¿sabías que hay... Si estás haciendo tu propio manga o planeas hacerlo a futuro, ¿sabías que hay cosas que no solo te frenan, sino que pueden arruinar completamente tu proceso? Y esto no porque dibujes mal o tengas No lo sabía. mala técnica, sino quizás simplemente porque nadie te dijo lo que no tenés que hacer. Hoy no te voy a explicar cómo hacer un manga, sino que te voy a decir las cosas que no tenés que hacer si querés finalizar un proyecto. Así que vamos con el video. Hola chicos, estamos acá con un nuevo video para el canal con toda esta información importantísima que normalmente se dan muchos tips de cómo hacer manga, cómo poner los globos de diálogo, cómo hacer anatomía, perspectiva, narrativa, etc. Pero muy pocas veces se dice las cosas que no deberíamos hacer. Como en todas profesiones y en todas las cosas que se pueden hacer en el mundo, hay cosas que normalmente repetimos por instinto humano, no sé, y a muchas personas nos pasan los mismos errores. Así que decidí enumerar algunos de estos y dárselos como una lista en este video para que ustedes los tengan en cuenta y no los cometan al momento de hacer su futuro manga. Para los que no me conozcan, yo soy Hessian, un mangaka de Argentina que está tratando de vivir de esto y además creo contenido sobre el tema, así que son completamente bienvenidos a suscribirse al canal y unirse a la comunidad que hay en todas las redes sociales. Decidí dividir el video en 6 errores. Vamos a ver 6 puntos de estas cositas que no tenés que hacer para poder completar tu manga. Error número 1, esperar a estar listo. Lo peor que puede... Banco porque hay que empezar aunque no esté listo, porque si no, o sea, siempre vas a querer estar listo de una mejor manera, digamos, ¿no? Como que cuando ya te preparas lo suficiente, también eres más crítico con lo que haces, entonces, eh, por mucho que mejores, nunca vas a encontrar el perfecto que tú quieres. puedes hacer al momento de hacer un manga es esperar. Esperar a tener el mejor dibujo, esperar a tener el estilo de dibujo más llamativo, esperar a tener la historia más increíble, la mejor narrativa. Me cansé. La única verdad, y que quizás es un poco incómoda para algunos, es que nunca vas a estar... Puto ruido de mierda, me asusté. listo. Lo bueno que tenemos los seres humanos que si nos ponemos al límite podemos seguir avanzando y mejorando en cualquier sea la actividad que desarrollemos. Buenas. Por lo tanto, si vos desde el día de hoy no te pones a practicar, a hacer una página, después 5, después de 10, después 50, nunca vas a completar un capítulo de 60 páginas. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer para tener ese resultado esperado en el futuro es comenzar a practicar desde ahora. Ten en cuenta que si esperás a estar listo, nunca vas a empezar. Y si nunca empezás, no vas a ser un mangaka, simplemente vas a ser un espectador de todos los demás. Error número 2. Pensar solo en dibujar lindo. Otro gran error es el hecho de crear un manga tal como si fuese una ilustración y nada más alejado de la realidad. Hay muchas veces que dibujantes o ilustradores que se dedican a eso quieren incursionar en el mundo del manga y comienzan a desarrollar sus pequeños proyectos y le ponen la misma energía a los dibujos que le ponen a una ilustración. Y no podemos hacer eso en ningún aspecto al momento de hacer un manga o un cómic. Bueno, yo creo que se puede hacer, ¿no? Pero para ser constante, por ejemplo, en una serie, no vale la pena. A lo mejor en un one shot te puede quedar así como la ilustración, hace un mar de ilustraciones y para mí está bien. Pero hacerlo como en un, ¿cómo se llama? En una serie, tipo capítulo 1 súper bien dibujado y luego cuando ya quieres sacar capítulos más seguidos, te das cuenta de que no puedes darle la constancia que buscan tus seguidores porque hacer un dibujo perfecto lleva su tiempo. no podés invertirle 20 horas a cada panel para que quede completamente perfecto de la misma manera que haces una ilustración. No funciona así. No sería para nada productivo. Ten en cuenta que el manga es ritmo, son decisiones, es una narrativa que tenés que desarrollar. Ten en cuenta que una viñeta mal pensada puede arruinar completamente una página, incluso aunque esté perfectamente ilustrada con cada detallito y dibujada como si lo hubiesen hecho los dioses. Y ahora vamos con el error número 3 que he visto que lo cometen muchísimas veces. Pero antes de eso quiero avisarte que nuevamente este video está patrocinado por los chicos de Skillshare. Como saben, Skillshare es una plataforma me chupa un huevo, la verdad. Cosas más. Todas impartidas por profesionales. Te lo comparto. Muchísimo, mucho la atención. Tutoriales extras para poder ponerlas en tu manga. Por ejemplo, una de las clases que me llamaron habla del en el dibujo fuese perfecto. Así que más te vale que te hayan pagado $80.000. También funciona en mi enlace de Skillshare.
Tipo, podés tomar todas las clases que quieras. Ah, Ahora sí, no sigamos para. con el video. Error número 3. Copiar sin entender. Inspirarse en un mangaka que te guste y que lo admires está muy bien, pero copiar lo que hace simplemente sin saber por qué lo hace es una trampa. Copiar paneles, estilo de dibujo o incluso pose de los personajes, entre otras cosas, sin saber el por qué funcionan en el manga que estás leyendo, lo único que va a hacer es que tu manga se sienta vacío. Y además que si otra persona ya... No sé si vacío, pero mal, mal implementado, desprolijo. No sé. Porque se siente como un collage, más que vacío, diría yo. Tipo, como un collage entre muchas cosas que no sabes muy bien cómo estás usando, pero lo vas a usar igual. Y al final como que como no sabes usarlo, no terminan de entrelazar bien con el resto de la página o del resto de la obra. Entonces se siente fuera de lugar. En la mayoría de los casos. Hay veces que yo creo que hay gente que le ha ido bien haciendo eso, tipo no entendiendo un carajo lo que hace, pero aplicándolo por arte de suerte o de aleatoriedad, que le salga bien. Tipo, todo es posible. Puede ser posible que te salga bien haciendo eso. conoce estos trabajos en los cuales te inspiraste, se Pero va a dar cuenta no al recomendable. instante que copiaste la pose de los personajes y no va a quedar muy bien. Trata de no copiar los resultados finales, copia las decisiones. Trata de analizar esos trabajos que te interesan y ese nivel al que querés llegar, analízalo. Fíjate por qué funciona, por qué utiliza ese ángulo de cámara, por qué utiliza esas poses. Y así vas a poder desarrollar tu propia impronta sobre esta manera que te gusta para contar y adaptarlos a la estética de tu manga. Un Un gran voto de tip mierda, para loco. poder seguir avanzando y perfeccionándote en el manga ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta de lo que tengo que vivir, no? Un voto de recontra mierda. es comenzar a analizar lo que lees. Así vas a aprender muchísimo. Error número 4. Y esto parece algo muy obvio, pero algunos me van a decir, ¿en serio vas a poner esto como un error? Y A ver. sí, porque pasa. Así que error número 4, no pensar el final. ¿En serio vas a poner esto, Hejon? Este error es un poco silencioso y a veces pasa un poco por debajo de la alfombra, pero si no pensás el final de tu manga, estás acabado. Y no hablo de tener todo resuelto, de saber exactamente punto a punto lo que va a pasar en la historia hasta llegar al resultado final, sino tener una idea de a dónde querés que vaya el personaje y la historia. El tener un rumbo fijo te va a permitir tener más claridad en lo que vos querés contar en la historia. Por ejemplo, si vos haces un one shot, obviamente el one shot sí desarrollás de inicio a fin antes de comenzar a dibujar las páginas finales porque son pocas páginas. Pero por ejemplo, cuando tenés una historia larga de, no sé, 50 capítulos, obviamente pueden ir cambiando. Terminando, tienes que planear al menos cómo quieres, a qué punto quieres que llegue el personaje. Y si por ejemplo sigue la historia después de ya llegar a ese punto, a ver qué pasa con el personaje, o si lo vas a cerrar ahí y vas a aplicar, o vas a traer a otro personaje. Tipo, más que por la historia, lo digo como yo creo que el personaje. Porque la historia finalmente va a estar envuelta en este, ¿no? Como que, tipo, a lo mejor que se pasa a otro personaje y ese personaje termina la historia en el protagonista y pasa así. Entonces yo, más que cómo termina tu manga, es cómo termina tu personaje o qué lugar va tu personaje o el suceso que termina el, tipo, si es una historia de mundo, ¿no? Cómo empieza el mundo y cómo termina el mundo hay que tenerlo bien claro cuando uno crea historia. Yo sé que banco el consejo. Las cosas a medida que vayas, no sé, por el capítulo 25, 30, 35. Pero tener más o menos una idea de a dónde querés que llegue el personaje al final te va a ayudar mucho mejor a decidir qué cosas funcionan mejor entre medio de la historia para poder alcanzar ese objetivo. Y ten en cuenta que muchísimos mangakas novatos abandonan sus proyectos porque directamente no sabían qué es lo que estaban contando. Error número 5, y que esto va un poco más con el día a día de lo que es hoy el compartir tu trabajo en internet y en redes sociales. Y esto es hacer todo solo y en secreto. A diferencia de los errores anteriores, este es un error que quizás si lo cometés tampoco es la perdición, pero creo que sí te conviene no cometerlo. Yo siempre lo digo, meterse en un grupo de Discord, meterse en una comunidad de artistas y conseguir, aunque sea un feedback así, de que venga una persona soberbia, como puede pasar mucho, o criticona, que también puede pasar, y te da un feedback malo. Tipo, la idea es buscar mucho feedback y ver lo que en general dicen todos. Así, por ejemplo, si entrevistas, o entrevistas no, le preguntas a 15 personas cómo qué le parece tu manga, y esas 15 personas, 10
te dicen una cosa y las otras 5 otra, tienes que ahí revisar qué es lo que qué es lo que se centra más con tu historia y qué es lo que afecta más o menos al lector. Por ejemplo, 10 de las 15 te dicen, no, tu manga es muy largo, deberías acortarlo un poco. Y las otras 5 dijeron, no, es que igual no me molestó. A lo mejor sí tienes que dejarlo un poquito más corto, pero tomar en cuenta también a las otras 5 personas y tal. Así que hay que hacer encuesta con mucha gente y tomar en consideración lo que te conviene y lo que no te conviene de esa respuesta. No mostrar nada hasta que esté perfecto y completamente terminado va a arruinar la experiencia de la persona que admira tu trabajo. Seguramente si sos de consumir a otros artistas, has buscado diseños preliminares de los personajes, o cómo es su proceso creativo, o qué decisiones toma, por ejemplo, al momento de la composición de la página, si hizo cambios, etc. Y entonces a una persona que le interese tu trabajo como mangaka, también le va a interesar ver estas cosas. Así que yo creo que compartir el proceso y cómo vas avanzando en el trabajo va a ayudar muchísimo para conectar un poco más con otros artistas que se impresionen de tu trabajo, y además para poder crear una comunidad de personas que estén atentas y esperando a tu trabajo para que el día que publiques ese manga no simplemente lo leas vos y quizás una persona random de por ahí, sino que tengas una base de fans bastante fija que ya te sigue hace meses y está esperando Igual lo tomó aquí por el lado de la comunidad. Igual sí está bien, pero medio que si es un one shot es medio contraproducente hacerlo porque a lo mejor no mostraste el proceso y a la gente ya se sabe la historia. Por una serie puede ser así como que tú muestras su primer capítulo y le vas dando así como a la gente que le gustó unos sneak peek, luego ahí yendo capítulo con capítulo creciendo la comunidad, ahí yo creo que es más útil. completamente a que estrenes ese trabajo, por lo tanto creo que es la mejor decisión que podemos tomar a día de hoy. Ten en cuenta que mostrar el proceso de lo que vas haciendo no te debilita o le saca mérito, o sea, trata de no hacer spoiler, pero podés mostrar muchísimas cosas igual. Esto te hace avanzar y te hace convertirte incluso en un referente para otras personas. Ten en cuenta que la popularidad de un manga no va a crecer mágicamente porque sí, hay que mostrarlo y tiene que aparecer en las pantallas o en las manos de las personas. Y vamos con el error número 6, que es el error que completamente puede destruir por completo tu proyecto. Pero antes te recuerdo que qué estoy miedo, güey. subiendo contenido extra, contenido de lo que esto en patreon.com, Hagamos todo, dedicándome a esto. Gestion. Gracias. La etapa de pensar que tenemos la próxima idea súper revolucionaria, el próximo One Piece que va a romper el mundo y se va a hacer ultra famoso. Pero bueno, eso no va a pasar si no nos ponemos a trabajar desde ya. Ten en cuenta que un manga terminado, aunque esté Ok. imperfecto, vale muchísimo más que 100 millones de historias que tengas en tu cabeza que nunca van a ser desarrolladas. El terminar un proyecto, aunque sea corto, te ayuda muchísimo para la motivación y el querer seguir avanzando y haciendo más cosas a futuro. Si vos elegís desde el inicio comenzar con una historia de 1000 páginas, vas a llegar a la página 5, te vas a cansar y lo vas a dejar, y encima te vas a desmotivar por sentir que no cumpliste tu objetivo. Por lo tanto, si estás comenzando, yo lo que mayormente recomiendo es el hecho de comenzar con cositas cortas. 3 páginas, 5 páginas. Terminarlas, tenerlas en la mano y decir, wow, pude esforzarme y terminé esto. Y eso te va a dar muchísima energía extra para poder encarar un proyecto futuro que quizás es de 10, de 20, de 30 páginas, y así vas avanzando hasta seguir subiendo la cantidad de páginas que tenga tu proyecto. Terminar un proyecto te cambia completamente y te ayuda muchísimo a seguir. Y obviamente también es lo que te convierte en un autor. Por lo tanto, si estás haciendo tu manga y sentís que te trabás, quizás no es que estás haciendo las cosas mal, sino que te están ocurriendo algunos de estos errores. Sí, yo creo que es como el no quemarte. Tipo, está bien el cono rubio, hijo de puta. El, el estar haciendo lo mismo, por ejemplo, 60 páginas de algo y aburrirte de estar todo el día haciendo eso, te puedes trabar, te puedes aburrir y no querer hacer nada más. No sé, a lo mejor está bueno a veces, qué sé yo, buscar en ese manga que estás haciendo la página que más te entusiasma hacer, pum, la haces. Hacer una ilustración, un fanart de algo, pum, lo haces. A trabajar en otra historia que estés trabajando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un one shot y me bloqueo de hacer el one shot, pero todavía tengo mi serie, sigo trabajando un rato en mi serie hasta que me den ganas de vuelta de volver al one shot. Son cosas que te pueden ayudar a salir de ese bloqueo de creador, la verdad. Vamos a seguir terminar de ver el video.
Me gustaría que me dejes en comentarios si alguno de estos errores No, vos no voy a los comentar. cometiste. ¿Cuál te pasó, cuál no? ¿O qué otros errores conoces? Déjamelo en los comentarios. Y ten en cuenta que si querés seguir hablando del proceso real, los errores reales y el camino de crear un manga fuera de Japón, en mi caso en Latinoamérica, te invito a suscribirte al canal, ya que es normalmente la temática que trato en la mayoría del contenido y de mis videos. Ten en cuenta que todos estamos en la misma, vivimos fuera de Japón, estamos intentando vivir de esto y tratar de llegar lejos y hacernos conocidos, etcétera. Así que bueno, creo que el compartir nuestras experiencias, ya sea en comentarios, en los chats de los directos o en redes sociales, ayuda muchísimo para no sentirnos solos en el camino. Antes de irme, quiero agradecerle a los miembros de Patreon. Buen video, bien traído. No le encuentro ninguna falla, más que a lo mejor es que más que en el punto de generar la comunidad o no hacer el trabajo solo, le hubiera tirado más por unirse a comunidades que te puedan dar un feedback más inmediato, más que solo cuando sacas un trabajo recibir feedback, ¿no? Tipo, qué sé yo, unirse a un grupo de Discord y que te digan así otros artistas, no, está bueno, está malo, sé que hay algunos más pesados que otros, ¿no? Pero por eso dije, hay que saber administrar cuál es la opinión que te conviene de la que no. Y bueno, tal. Eso por el video de Gestion.